Hoy te traigo una idea de negocio que me parece interesante. Se trata de un directorio local de podcast. Hablemos al respecto. Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 106 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Academia Kaizen, de Lance of Me, el curso de crear y lanzar tu negocio online, y también del curso creaunpodcast.com. He rediseñado la portada de mi página web, robertsasuke.com. Te invito a que la veas porque he integrado en un método, digamos, de 3 pasos que integra los 3 nichos con los que durante hace varios años ya estoy trabajando. Así que ve a ver la idea, ve a ver el nuevo copy que hice en la portada y me gustaría que me des tu retroalimentación al respecto. Bien, en el día de hoy te propongo una idea de negocio. Esto es una idea que ya yo ejecuté hace un año y unos meses y que yo lo veo como una innovación dentro del mundo del podcast, aunque no parecería serlo, pero sí lo es. Estoy hablando de un directorio local de podcast. Bien, yo te voy a hacer una historia rápida para que entiendas el contexto y el porqué de esta idea de negocio. El podcasting, que nace en el año 2004, ha venido teniendo un crecimiento constante y estable, aunque incluso en el año 2020 se vio un boom de producciones nuevas, y te cuento que cada mes se publican 100,000 en promedio, 100,000 nuevos podcasts, aunque el 70% se queda abandonado, no pasa del primer episodio, pero de que se están creando más podcasts, se están creando más podcasts. Eso es así. El tema del crecimiento de la audiencia es otro tema, es otra cosa. Pero bueno, ante el crecimiento constante, imparable del podcast, también han surgido plataformas globales o directorios globales de podcast. O sea, al principio existía Apple Podcast, luego de Apple Podcast se sumaron otras, como, déjame ver, porque mira, Google Podcast no tiene mucho tiempo, Google Podcast creo que fue en el 2017-2018. O sea, era Apple Podcast, perdón, y luego YouTube, pero es que YouTube se ve como otra cosa, pero la cuestión es que hoy tenemos más de 20 podcasters, mucho más de 20. Hoy tenemos a Podimo, hoy tenemos bueno, Spreaker tiene mucho tiempo, es cierto. Evox también, perdón, tiene mucho tiempo también. Evox está del 2005, 2006. Bien, hoy hay muchos directorios globales que agrupan a casi la totalidad de los podcasts. Tenemos Spotify. Lo tenemos. Entonces todo eso está muy bien porque eso ayuda a la difusión y a la distribución de los podcasts. El problema es que las últimas plataformas que han salido han diseñado una estrategia de resaltar o destacar en portada o en sus categorías solo a los podcasts más populares, es decir, los podcasts que tienen más descargas en cada país. Y entonces, por ejemplo, tú vas a Spotify y buscas el top de podcast, y el top va a ser en función de tu país, va a ser geolocalizado y te va a presentar como máximo 200 podcasts que entran dentro de ese chart. Si te vas a una categoría, vas a ver que en promedio son unos 40 podcasts por categoría lo que aparecen. Pero es un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando que públicos, aunque la mayoría esté abandonado, públicos podcasts hay 1.900.000. Vamos casi ya para los 2 millones. Entonces, sigo para que entiendas. ¿Qué pasa si yo, que soy dominicano, quiero saber o quiero escuchar o descubrir podcasts que sean hechos en República Dominicana? O
sea, si voy a Spotify, que en mi país es la plataforma más popular para escuchar podcasts, porque ha sido la que ha invertido en más publicidad, ¿ya? Y se ha posicionado y ha hecho muy buen trabajo realmente, pues tú no vas a encontrar, ¿cómo tú sabes? Primero, ¿cómo tú sabes que los podcasts que están ahí son dominicanos? Si ahí hay podcasts que no son dominicanos, que se escuchan en República Dominicana, pero no son hechos en República Dominicana. No hay manera de saberlo. Quizás uno a uno, escuchándolo uno a uno. Imagínate, habría que escuchar 500 podcasts para saber de los 500 que son visibles en Spotify en sus respectivas categorías, cuántos son dominicanos y hacer una lista. Es un trabajo titánico. Por más que los podcatchers o las plataformas de podcast tengan sus rankings, tengan sus categorías, visiblemente no aparecen todos. Ni en Apple Podcast, ni en Google Podcast, ni en Castbox, ni en Podimo, ni en ninguna. No aparecen en portada todos. Aparecen los más posicionados, ¿ya? Y no estoy criticando que sea bueno o sea malo. El problema es que eso dificulta el descubrimiento de podcasts a nivel local. Entonces, en países donde el podcast está, donde ha aumentado la audiencia de escucha de podcast, como por ejemplo Colombia en Latinoamérica, o Cuba, que ahora tiene su directorio, ¿ya? Hace falta innovar con un directorio o un podcatcher, bueno, un directorio de podcast local. Y eso lo hice yo ya hace un año y en noviembre del 2019, justamente por esa misma necesidad o problema. Yo decía, bueno, están creciendo los podcasts en mi país, me estoy dando cuenta de eso, escucho ruido. Yo tengo ya desde el año 2013 haciendo podcast, a mí me gustaría conocerles, me gustaría crear incluso una comunidad y no es que no tenga cómo, es que es muy difícil. Porque yo tengo a Listen Notes, que es como el Google de los podcasts, donde yo puedo en las estadísticas filtrar por país y darme cuenta. Pero la gente no sabe eso, no sabe que se puede filtrar eso. Pero hay que pagar también por esa base de datos, por cierto. Entonces yo creé mi directorio de podcasts locales. Se llama Podcast RD de República Dominicana. Podcastrd.com y ya ahí tenemos más de 200 podcasts. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue diseñar un WordPress con unos módulos, plugins para crear directorio. Yo comencé introduciendo manualmente 80 podcasts para comenzar. Lo lanzamos con notas de prensa. La gente se fue dando cuenta, fuimos a algunos medios y así se fueron sumando podcasters con sus podcasts, ¿ya? Ventajas a nivel de posicionamiento SEO en los buscadores. Estamos en el primer lugar en República Dominicana, naturalmente. Es decir, si un dominicano escribe podcast dominicano o podcast dominicanos, te va a aparecer en primer lugar Podcast RD. Pruébalo en tu país, si no vives aquí en la isla, pruébalo a ver qué te sale. Pero, ¿por qué se posiciona mejor? Porque he creado una página web con los criterios necesarios para que se posicione, ¿ya? Y donde suele la gente buscar podcasts locales y sabe que ya en Spotify o en las otras plataformas famosas es difícil porque tendrías que saberte el nombre. Lo busca en Google. Y en Google nosotros trabajamos para posicionarnos con contenidos, tenemos un blog, etcétera, etcétera. Ahora mismo la página está recibiendo 10,000 visitas mensuales, la mayoría locales. ¿Qué quiere decir esto? Que esa página, este directorio local, se va a posicionar irremediablemente por encima, por lo menos en Google, por encima de las plataformas tradicionales de podcast. ¿Y cómo se traduce eso en dinero? ¿Cómo hacemos negocio con un directorio local de podcast? Hay muchas maneras. Tú puedes poner anuncios con AdSense por un tema de visitas, si tienes una gran cantidad de visitas. A mí no me gusta mucho esa solución porque es publicidad muy invasiva, pero se puede, ¿ya? Es una forma que funciona. Tú puedes ofrecer dentro de la página planes de suscripción para los podcasts que se inscriban. Yo, por ejemplo, en Podcast RD tenemos 3 planes, uno gratuito, con un perfil más o menos limitado, pero funcional, uno y 2 de pago, ¿ya? 2 de pago. Entonces, los 2 de pago tienen otras funcionalidades, ¿ya? Y hay personas que han adquirido esos planes.
Esa es otra manera de monetizar con los que se inscriben en el directorio. Otra manera de monetizar es que yo pueda ofrecer cursos a personas que buscando podcasts locales se animen a crear su propio podcast. Eso es otra manera también de monetizar, ¿ya? Otra manera de monetizar puede ser creando un crowdfunding, un micromecenazgo tipo Patreon para que la gente apoye el proyecto y su sostenibilidad. También puede funcionar. Otra manera más es, estando el directorio rankeado en las primeras posiciones en Google, yo entonces hacer un media kit de la página del directorio y ofrecerles espacios publicitarios físicos dentro de la página a marcas locales que saben que tu público es local. También se puede. Otra manera de monetizar esa idea de negocio es haciendo acuerdos con marcas y tú sirviendo de manejador o gestionador de anuncios publicitarios de esas marcas en audio o menciones, que es lo que mejor funciona en podcast, menciones de esas marcas en podcast del directorio y compartir comisiones con el podcaster. Mira, yo voy a vender esto, el 30% es mío como página que te gestionó esa mención en tu podcast y el 70% es tuyo, o 50-50 o lo que se decida. Punto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un negocio que puede ser rentable en función del modelo de negocio que tú elijas y naturalmente del trabajo que realices. Yo te confieso que yo no he pagado, bueno, sí, yo he pagado, sí, no puedo decir que no, pero lo he hecho para eventos de la página. Hemos hecho maratón de podcast, hemos hecho festivales y en esos eventos sí he pagado publicidad en las redes sociales con muy malos resultados, por cierto, pero la he pagado. Sin embargo, el tráfico orgánico y el posicionamiento orgánico nos ha traído muchos más beneficios. O sea, el posicionamiento que hoy tenemos como directorio local en Google es orgánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un blog y mientras vamos poniendo contenido fresco ahí, por ejemplo, las noticias, notas de prensa sobre podcasts locales, que si fulano se gana un premio, que ahora un récord Guinness, todo eso se va colocando ahí en nota de prensa. Y también la página sirve como una fuente para conocer la situación actual del podcast en el país. ¿Lo ves? Y cuando otros medios como periódicos y programas de televisión o de radio quieren saber qué está pasando con el podcast en el país, porque así como yo tuve la curiosidad, ellos la van a tener, pues van a encontrar los contenidos que tenemos y nos van a dar el crédito a nosotros. Entonces, todo eso se traduce a mediano plazo y a largo plazo en un negocio que puede ser sostenible. Así que piénsatelo. Ya, por ejemplo, en Cuba lo comprendieron. Tienen su directorio, se llama CubaPod. En Puerto Rico hay un observatorio que aunque tiene un directorio, pero tiene otro objetivo. En las islas menores, en las Antillas menores de aquí del Caribe, hay un directorio integrado de podcast. Te voy a decir dónde más. En México está Podcast Generation, aunque no es local, es global. Pero, ¿dónde más? Déjame ver. Bueno, no puedo, no sé. Bueno, en España yo creo que hay uno local, creo. Ya, no sé si de la asociación de podcast o demás. Pero bueno, yo lo veo como una respuesta ante el problema de descubrir nuevos podcasts locales. Y en mi caso a mí ha funcionado, así que yo te lo propongo. ¿Cómo hacerlo? Te creas un WordPress y instalas unos módulos para eso. Si te unes al curso de crear negocio online, yo te enseño cómo hacerlo, naturalmente, y lo lanzas. La inversión que yo hice fue más de tiempo. A mí me tomó más o menos 2 semanas montar la página, colocar los podcasts nuevos para lanzarla. Más o menos 2 semanas de trabajo. Y luego ya el formulario que se utiliza para que los podcasters suban sus podcasts es prácticamente automático porque yo solamente tengo que revisar cuando se rellena y aprobarlo y ya se crea su perfil. Así que se puede hacer automatizado para que no sea un dolor de cabeza dar el soporte constante a esa página. Y revisar que todo funcione bien. Tenemos incluso un ranking ahora y de ese ranking vamos a sacar artículos, etcétera, etcétera. Así que yo personalmente lo veo como estrategia de negocio para diferentes países y sí, yo lo veo. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, me gustaría que me lo digas. Recuerda unirte a nuestra comunidad en Discord. Si no lo has hecho, ve a modosolopreneur.com y tienes un botón que dice Comunidad Sasuke y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero una consecuencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.